Una de las ideas predominantes en el colectivo social es acerca de que lo que conocemos como jefes de Estado, es decir, presidentes, primeros ministros, cancilleres, etc., son los que ostentan el poder en los pueblos, ¿sí? Mediante las urnas, los ciudadanos seleccionan, ¿no?, al personaje que va a dirigir el país. Bueno, esta es una de las ideas más difíciles de erradicar, ¿sí?, de la conciencia colectiva. Le hacen creer a las personas que tienen el derecho de decidir algo simplemente por ir a poner un voto en una urna. Bueno, uno de los temas que se tiene que revisar para develar esta gran mentira es precisamente conocer dónde nacen los gobiernos modernos, los estados actuales republicanos, democráticos, etc. Y ese es un evento que se conoce como la Revolución Francesa. Ese va a ser el punto de inflexión, aunque la idea no es realmente contemporánea a la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa estuvo la Revolución Americana, ¿sí?, que marca la independencia de Estados Unidos, por 1775. Antes de esa estuvo la Revolución de Holanda, de los Países Bajos, que se va a independizar de la corona española. Allá por el siglo XIII estuvo también, se crea una monarquía constitucional en Inglaterra. Allá por el siglo VIII se crea la República de Venecia, y así si nos vamos, ¿no? Vamos a llegar a la República Romana, los griegos, etc. Desde allá viene, pero la Revolución Francesa va a causar precisamente como una especie de oleada, ¿sí?, donde se va a empezar a abolir en Europa prácticamente, pues sí, el sistema feudal, la tiranía de los monarcas, de la nobleza y del clero. Sí, entonces aquí es donde básicamente nacen lo que hoy conocemos como estados modernos, ¿sí? Los gobiernos actuales nacen a raíz de la Revolución Francesa. Van a surgir las ideologías que conocemos como izquierda-derecha, ¿sí?, que ahora se han rebautizado como globalismo y nacionalismo, que básicamente es lo mismo. Se crean conceptos como, por ejemplo, el terror rojo, ¿verdad? Por eso los comunistas les dicen que son rojos, ¿verdad?, o socialistas. Es precisamente por la sangre que se derramó en la Revolución Francesa. Tenemos entonces primero la versión oficial. A grandes rasgos, la versión oficial nos dice que el pueblo, harto de los abusos de la tiranía, se va a levantar en armas y va a empezar a menguarle el poder al rey. En ese momento era Luis XVI, de la dinastía Borbón. El rey, al verse prácticamente atado, porque no lo derrocan al principio, sino que empiezan a obstaculizarle decisiones importantes, va a pedir auxilio a los gobiernos o a los monarcas vecinos, que algunos de ellos eran sus familiares, ¿sí? Estos monarcas, temiendo que se propague esto, ¿sí?, van a auxiliar al rey y van a empezar una guerra. Los revolucionarios, en represalia, van a tomar al rey y a la reina y los van a pasar a la guillotina, ¿sí?, que por cierto no fue inventada por Joseph Ignace Guillotin, como se cree, ¿sí?, ya se utilizaba desde antes. También le decían la cuchilla nacional. Bueno, una vez que sucede esto, empieza la guerra con todos los demás monarcas vecinos y empiezan a contener al movimiento revolucionario. Al poco tiempo va a surgir un estratega militar llamado Napoleón, que va a tomar la batuta del ejército y le va a empezar a ganar la guerra a todos estos monarcas. Al final se va a hacer una coalición, sobre todo de Inglaterra, Sacro Imperio, Rusia,
y van a derrotar finalmente a Napoleón, aunque este incluso se había nombrado emperador. Es una larga historia que poco a poco iremos viendo. Total que al final derrotan a Napoleón y se vuelve a instaurar la monarquía y vuelven a instaurar a los Borbones. Luego va a venir otra revolución en 1830 y otra vez van a derrocar al rey y viene la Segunda República. Y luego tiempo después va a venir el hermano de Napoleón y otra vez, primero se va a nombrar presidente y luego otra vez emperador y así, luego va a venir la Tercera República. Esa es la versión romántica de la historia, donde los grandes revolucionarios no solo le dan la libertad a Francia, sino al resto de los pueblos. Sí, marcan la pauta para el nacimiento de los gobiernos actuales, donde el dirigente de un país ya no es escogido por Dios, sino ahora es seleccionado por el pueblo, ¿sí? Y legitimizado por un Congreso constitucional, etc. Ahora bien, tenemos otra versión alternativa que nos habla acerca de que hubo conspiraciones, un complot dentro de los revolucionarios, ¿verdad?, para instaurar una nueva forma de gobierno y que son los que actualmente gobiernan el mundo. Bueno, estas ideas empezaron a propagar gracias al desarrollo del Internet, sobre todo después del ataque de las Torres Gemelas empieza a difundirse, ¿verdad?, mucho este tipo de ideas. Sin embargo, realmente no son ideas nuevas. Desde los años 90, finales de los 80, principios de los 90, empezaron a salir algunas películas incluso con esta temática. En algunas, aunque no era la temática, se hacían algunos guiños, etc. Sí, hubo películas incluso que hablaban de los Skull and Bones, y otra con los ojos bien cerrados, que habla de sociedades secretas que hacen rituales y todo esto. Bueno, eso era, para la mayoría obviamente pasaba desapercibido porque desconocían estos temas, ¿verdad? El Internet todavía no estaba tan desarrollado, pero los cineastas obviamente tenían acceso a esta información, a esta literatura, obviamente la distorsionaban, ¿verdad? Solo agarraban la parte del morbo, ¿verdad?, que es la que le da proyección a sus películas. Sí, pero lo que hay de fondo realmente no lo explicaban. Ahora bien, tampoco es de esos tiempos esa información. Todos estos autores que van a surgir ahí, que van a escribir y que los cineastas van a tomar para hacer sus películas, en realidad viene desde principios del siglo XX, que se hizo un revisionismo de la Revolución Francesa. Ahí van a surgir algunos autores que van a empezar a hablar de todo esto. Van a mezclar todo lo que es el sionismo, ¿sí?, el movimiento sionista que empieza a surgir también a principios del siglo con Theodor Herzl, este movimiento supremacista que habla de los financieros judíos, banqueros, masones, etc. Entonces se va a empezar a mezclar todo lo del sionismo con los conspiradores, masones, Illuminati, etcétera, judíos de la Revolución Francesa, y se va a empezar a distorsionar. Se le va a dar un toque esotérico, de satánico, luciferino, etcétera, porque la mayoría de esas van a ser personas que están muy ligadas a la iglesia. Entonces la iglesia fue una de las estructuras que estuvo en el enfrentamiento de la Revolución Francesa. Fue uno de los afectados, pertenecía a uno de los bandos. Entonces, por eso es que ellos van a hablar siempre de los judíos masónicos, satánicos, Illuminati, etcétera, porque son los enemigos de la iglesia. Sí, entonces Hitler, ¿verdad?, también va a hablar de esa conspiración judeo-masónica porque Hitler estaba apoyado precisamente por la iglesia católica. El mismo Winston Churchill también hizo algunos comentarios, ¿no?, de ciertos judíos internacionalistas, etcétera. Bueno, ese revisionismo de esos años, el resultado de ese revisionismo es lo que nos ha llegado hasta ahorita. ¿Sí? Las ideas que circulan en Internet, esas teorías vienen de ese revisionismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está realmente sesgado, está distorsionado. ¿Sí? En la Revolución Francesa, mientras se llevaba a cabo, en ese momento hubo autores que escribieron acerca de la conspiración. Sí hay autores contemporáneos, inclusive hay algunos otros que escribieron antes de que ocurriera la revolución, un poco antes,
donde ya se hablaba de que iba a haber una conspiración, de que iban a provocar unas guerras, iban a derrocar monarcas, etcétera. Sí, aunque no eran muy específicas, no se decían nombres ni nada, sí hablaban de grupos, ¿verdad? Y eran los grupos que estaban en disputa. Algunos le daban la responsabilidad a los masones, otros a los Illuminati, otros a los jesuitas, y así nos vamos, ¿no? Entonces, por eso esos autores también tienen que ser tomados con pinzas, porque ellos pertenecen a los bandos que van a estar en disputa en ese momento. ¿Sí? Entonces, sí hay autores de esos años, ¿verdad? Pero el revisionismo de los años 20 ha distorsionado. Y si no lo revisamos a fondo, no podemos saber lo que hay realmente detrás de la Revolución Francesa. Entonces se ha provocado un gran sesgo. Uno de los grandes sesgos es ver a todos estos conspiradores, llámese masones, Illuminati, judíos, jesuitas, como quieras. La narrativa básicamente es la misma, pero el gran sesgo es contemplar a todos este grupo de conspiradores que va a provocar y derrocar a los reyes para instaurar un nuevo gobierno mundial, ¿verdad? Y que son los que actualmente gobiernan. Entonces, ese es uno de los grandes sesgos, porque para empezar, la mayoría de las monarquías sigue vigente en Europa, ¿sí? O sea, no se derrocaron realmente a muchos que digamos, ¿sí? Y además, ¿verdad? Este grupo de conspiradores, pues en realidad no es un grupo compactado, está dividido, ¿sí? Entonces, si los revolucionarios son masones, bueno, el rey Luis XVI, Borbón, de la dinastía Borbón, también era masón. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es muy sencillo, porque hay grupos enfrentados, eso es lo que realmente sucedió, ¿sí? Entonces hay que empezar a revisar la cara más visible, que es la masonería. Cómo fueron infiltrando al gobierno de Luis XVI para provocar esta revolución.